Hola y bienvenido a nuestro canal de sello Torah 4 AM. Mi nombre es Eduardo Silva y te doy la más cordial bienvenida. Y el día de ayer en la noche, cuando me alistaba para irme a descansar, se presentó una situación en la que tuvimos que ayudar en una actividad. Y entonces llegamos a la casa a las 3 de la mañana, así que pues lamentablemente no tuvimos la oportunidad de hacer esta grabación a las 4 de la mañana como es costumbre. Pero vamos a ver, en esta ocasión estamos cubriendo la cuarta porción de la Parashá Ekev, que está en Deuteronomio 10:1 al 10:11. Es decir, Deuteronomio capítulo 10, versículos 1 al 11. Y hoy es miércoles 28 de julio del 2021. Y bien, una cosa interesante es que vemos lo que tiene que ver con la primera vez que el Eterno le dio las tablas de los 10 mandamientos a Moisés y que éste las destruye cuando levantaron ese becerro de oro. Entonces esas tablas quedaron destruidas. Y aquí vamos a ver que hay una segunda ocasión en que se van a hacer nuevamente estas tablas. Así que comenzamos en el versículo 1 del capítulo 10. En aquel tiempo Yahweh me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. Aquí vemos que está hablando de un nuevo elemento que es el arca. Y vemos el orden en que le da el Eterno las cosas. Le dice que primero labre 2 tablas, que después suba al monte y que después haga un arca. Y luego dice: escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras, y entonces pondrás esas tablas en el arca. Le da ese orden. Pero vamos a ver enseguida que al parecer Moisés decide hacer primero el arca y después las tablas al final. Y bueno, tiene sentido porque si las iba a poner las tablas en el arca, pues primero el arca tenía que estar lista. Un detalle curioso nada más. Entonces en el versículo 3 dice así: e hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Yahweh os había hablado en el monte en medio del fuego, el día de la asamblea. Y me las dio Yahweh, y volví y descendí del monte, y las puse las tablas en el arca que había hecho, y ahí están como Jehová me mandó. Así que bueno, vemos ahí el orden de los sucesos. Siguiente el versículo 6. Después salieron los hijos de Israel de Berot Bene Jacán a Mosera. Ahí murió Aarón, y ahí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. De ahí partieron a Gudgoda, y de Gudgoda a Jotbatá, tierra de arroyos de aguas. Y bueno, aquí un detalle interesante que encontré mientras estaba haciendo este estudio es que estos versículos 6 y 7 pareciera que están fuera del orden cronológico, ya que en este momento en que se están haciendo estas 2 tablas por segunda vez, ahí Aarón ya había muerto, según se cree, unos 40 años antes. Entonces como que aquí estos 2 citas bíblicas están un poquito fuera de la cronología. Y algo que encontré, no encontré mucha información, pero algo que encontré que estaban comentando en cuanto a la historia que el pueblo judío tiene al respecto de estas 2 citas, es que de alguna manera está haciendo mención algo que pasó 40 años antes y que está reflejando que la muerte o la pérdida de Aarón tenía como algo significativo en cuanto a la pérdida de las primeras tablas y cómo después fueron hechas unas nuevas tablas
tal como estaban las primeras. Ahí inclusive estos dos versículos, el 6 y el 7, uno puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver los lugares que mencionan ahí? Ya que sabemos que por la palabra Aarón murió en Or, y Or no es aquí mencionado. Entonces uno lo lee y lo pasa de largo, pero si se detiene a pensar un poquito, ahí hay algo que, bueno, como no hay una explicación dentro de las escrituras directamente de por qué esos dos versículos se están mencionando ahí, se han hecho algunos estudios y se cree que lo que acabo de mencionar simplemente es como una referencia a la muerte de Aarón 40 años antes, como una pérdida, que fue una pérdida grande, como lo fueron las primeras dos tablas de la ley, que fue una pérdida, puesto que fueron destruidas cuando Moisés las lanzó por el becerro de oro que habían construido en aquel momento. Y bueno, esto no es parte de la escritura, pero es interesante conocer la historia que está, el trasfondo histórico que está detrás de todo esto. Y bueno, continuando en el versículo 8, en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Yahweh, para que estuviese delante de Yahweh para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy, por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Yahweh es su heredad, como Yahweh tu Elohim le dijo. Aquí vemos que está apartando a esa tribu para servir ahora sí que posteriormente al templo, pero para dedicarse al servicio del Eterno prácticamente, y por eso no iban a recibir una heredad o una tierra. En el número 10, y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Yahweh también me escuchó esta vez, y no quiso Yahweh destruirte. Aquí se está refiriendo a que Yahweh tenía la intención de destruir al pueblo por su rebeldía, por haber creado ese becerro de oro y adorar, según ellos, adorar al Eterno a través de ese becerro de oro. Entonces, bueno, aquí les perdona eso por la intercesión del clamor de Moshe. El número 11, y me dijo Yahweh, levántate, anda para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Y bien, aquí concluye esta porción de la parashá. Y bien, vamos a dejarlo hasta aquí. En esta ocasión, pues vamos a, se nos presentó este inconveniente, solamente queríamos tener esta parashá, no dejarla pasar, y para que la puedas escuchar en su momento en el canal de YouTube. Así que te invitamos para que nos acompañes todos los días a las 4 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, es decir, hora de Nueva York, de Miami, y podamos compartir. La idea es que dentro del canal de Sello Torah 4 AM puedas tener la oportunidad de interactuar con nosotros, de charlar, de cambiar o intercambiar comentarios, opiniones, preguntas, etc. Esa es la idea de este canal, que podamos hacerlo dinámico e interactivo. Y para esto puedes descargar la aplicación de Sello, que se escribe ZELLO, y ahí una vez que descargues la aplicación y crees una cuenta, entonces puedes ir a sello.com/Torah con H 4AM, tal como aparece en la pantalla, y también en la descripción del canal vamos a dejar el link. Y una vez que haces clic en este link y ya tienes instalada la aplicación, directamente te conecta a nuestro canal, y así podemos estar en contacto en vivo a las 4 de la mañana. Así que hasta entonces, hasta la próxima que nos podamos conectar en vivo. Shalom, shalom. Que el Eterno te bendiga.